34 minutos vamos al tema que está planteado también y que usted nos está siguiendo a través de redes sociales. Todos decimos lo de Quinzacocha, tiene una connotación con la minería, pero ¿sabía usted que están abriendo una vía de manera ilegal hacia el área protegida de Quinzacocha? Sobre esto están aquí un representante, el doctor Tarquino Orellana, representante de un sector que quiere denunciar y presentar esto, porque también tenemos audio, tenemos videos sobre todo y fotografías. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿De qué se trata? Estamos viendo, vamos a proyectar algunos videos del área de acceso a Quinzacocha, donde se pueden ver que hay prácticamente una vía de unos 4 o 5 metros de ancho, donde tranquilamente puede o ingresan, incluso se pueden ver huellas de vehículos que están por ahí. Esta vía se está abriendo, están avanzando. ¿Quiénes están haciendo y por qué es ilegal? Bueno, yo creo que varias cosas. Primero, gracias por la ocasión. Estamos presentando las denuncias a las autoridades, pero queremos inquietar y ojalá en el mejor sentido alarmar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo. Alarmar en el mejor sentido, que es denuncias de que en un área protegida, en una zona que es de abastecimiento hídrico del cantón, para el río Tarqui y el río Yanuncay, la zona de Quimsacocha, desde la Victoria del Postete, aprovechándose de una trocha, se está construyendo una vía en los últimos 2 meses aproximadamente, de una extensión que este rato se ha medido aproximadamente unos 5 kilómetros, con una sección de vía de aproximadamente 5 metros de ancho, que ciertamente permite el acceso de carros pesados y livianos, y que tienen una dirección clarísima. La dirección es hacia la zona de Loma Larga, Quimsacocha, como lo conocemos los cuencanos, que es la zona de explotación minera. El proyecto supuestamente es un proyecto de agua potable, un proyecto que ha motivado a alguna gente de la zona. Hemos identificado a algunas personas y en las denuncias que estamos presentando hacemos constar esos nombres, no queremos decirlos públicamente por las consecuencias legales que ello puede tener y también para garantía de la investigación, pero obviamente hay intereses de las propias informaciones que nosotros hemos logrado recabar. Hay un financiamiento detrás de estas gestiones y obviamente no hay que ser suspicaces para suponer exactamente quién está financiando, quiénes serían los más interesados. Bueno, ¿quiénes estarían detrás? ¿Cuáles son los interesados? Los interesados aparentemente, digamos así, en el escudo de la gestión, están personas del lugar, vecinos de la zona, que tienen supuestamente un proyecto de agua. Y detrás nosotros entendemos hay intereses de la minera, que está logrando abrir una vía y un acceso que lo que hace en términos estrictamente de la protección de la zona hídrica es que le cambia el uso. Le cambia el uso de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, es una zona de protección, y al tener un acceso vehicular seguramente se instalará vivienda, seguramente se generarán actividades productivas. Obviamente la presencia de los vehículos va a trastornar la geografía del lugar y también el sistema productivo. Entonces, esta es un área protegida y no se puede hacer este camino. Ahora, usted dice, el propósito, según les han dicho, es para llegar a una zona de un proyecto para captación de agua potable. Y por eso tiene el apoyo de moradores del sector. Sin duda alguna, esa es nosotros diríamos un poco la pantalla, porque tampoco es una zona habitada que realmente necesite un proyecto de agua, pero sin duda estará generando expectativas, sobre todo en la zona baja. Y hay quienes están detrás de ello financiando la posibilidad de una apertura de una vía, que yo creo que es el interés principal, porque solo con la apertura de la vía efectivamente se trastorna el área en su proceso productivo, se produce un proceso de desertificación que ya no podría ser ciertamente remediado y que va a generar otro tipo de actividades que eliminan la posibilidad de ser un área protegida. Ustedes han averiguado, esta apertura es completamente ilegal, entonces. Está fuera de cualquier permiso, no tienen permiso. No tienen ningún permiso y nosotros queremos alertar porque aquí hay una responsabilidad municipal, obviamente, en términos de la tutela y protección, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Hay una responsabilidad de etapa que tiene una misión concreta en la ciudad,
de cuidar nuestras fuentes hídricas. Hay una responsabilidad de la Comisión de Gestión Ambiental, que tiene desde luego responsabilidades directas de gestión y control del Ministerio del Ambiente y obviamente de la Fiscalía y de las autoridades judiciales. Tal vez hay muchas autoridades y pocas acciones. Y por eso es importante también la denuncia, el alerta, porque no se trata aquí de que quién es más o menos responsable. Todos somos responsables y todos debemos actuar. Por eso le preguntamos ahora, ¿qué dicen, por ejemplo, el Cabildo por el Agua, los defensores del agua sobre esta situación? No hemos sabido de respuestas ni de reacciones respecto de ello. Entendemos que algunas personas no estarán ciertamente enteradas de esta situación, pero ya han ocurrido actuaciones muy graves en oportunidades anteriores que también fueron denunciadas. En la zona de San Gerardo se abrió una trocha de 2 metros de ancho en una extensión de varios kilómetros y no se hizo nada. Tampoco se hizo ninguna gestión en nombre de que supuestamente son necesidades de los pobladores de la propia zona, que son, yo diría, instrumentalizados, utilizados con otros intereses. Doctor, aquí, ¿quién tiene que intervenir? Yo creo que cada uno tiene competencias propias. Obviamente le toca a etapa, le toca al municipio el control directo, le toca a la Policía Nacional resguardar las acciones municipales y le toca a la justicia establecer las sanciones. Y ya tienen conocimiento. Están presentadas ustedes las denuncias. Están presentadas las denuncias y le agradecemos la oportunidad de, digamos así, magnificar el tema, hacerlo público, obligar a una reacción. Y esperemos a ver qué es lo que dicen. Lo cierto es que se está abriendo una vía, que usted lo dice como representante, como abogado del sector de la Sombrerera, que es la zona de ahí, que están muy preocupados porque esto le da un acceso directo a la zona de Quinzacocha, porque si bien puede ser el proyecto de sacar o de un proyecto de agua potable, pero también puede ser un proyecto para llegar a la zona minera que está protegida. A nosotros nos parece que esa es la realidad y el objetivo real. Creo que el tema del camino es el objetivo propio, porque para hacer un proyecto de agua, una conducción de agua, no necesita abrir una vía. Pero definitivamente lo que nosotros hemos sido testigos y lo que hemos podido verificar y la información que ha sido proporcionada a usted y que usted la ha difundido en este momento, obviamente muestra el trabajo de una vía, de una extensión muy grande y de una dirección clara. ¿A dónde va la vía? Y la vía está en dirección a las fuentes hídricas, en dirección a la minera. Tenemos también pronunciamientos de quienes han defendido todo esto que es la lucha por el agua y lo que significa todo Quinzacocha. Doctor, gracias. ¿Algo más que quiere usted indicar? Agradecerle especialmente y que nos ayude en el seguimiento de lo que podamos hacer en este Por tema. supuesto, estaremos dando seguimiento a esta denuncia que ha presentado el doctor Tarquino Orellana como representante del sector de la Sombrerera, una zona que se encuentra también como área protegida de Quinzacocha, pero que, como ustedes están viendo también en fotos y en videos, está pues en estos momentos sufriendo la agresión, la apertura de una vía que va directamente hacia la zona minera o la zona del proyecto minero Quinzacocha, que como todos sabemos, tiene también en este momento una suspensión por los asuntos que ya son de conocimiento público.